Unidad número 1. Electricidad y electrónica. Número 1. Definición de electricidad. Definición. La electricidad es un conjunto de fenómenos producidos por el movimiento e interacción entre las cargas eléctricas positivas y negativas de los cuerpos físicos. Etimología. La palabra electricidad procede del latín electrum y a su vez del griego electrón o ámbar. ¿Cómo fue descubierta? La referencia al ámbar proviene de un descubrimiento registrado por el científico francés Charles-François de Cisternay-Dufay, que identificó la existencia de dos tipos de cargas eléctricas, positiva y negativa. Las cargas positivas se manifestaban al frotar el vidrio y las negativas al frotar sustancias resinosas como el ámbar. Consejos de seguridad. Cuidados con la instalación eléctrica. Número 1. Revisar periódicamente la instalación de su casa. 2. Si la instalación ya tiene algunos años de antigüedad, es posible que los cables no tengan aislamiento. Entonces se deben reemplazar los cables pelados o defectuosos. Número 3. Reemplazar los interruptores defectuosos. Número 4. Antes de cambiar un foco, desconectar el interruptor y por ningún motivo tocar la parte metálica de la boca de la rosca. Número 5. No realizar instalaciones con cables defectuosos ni inadecuados y averiguar cuál es el tipo de cable adecuado para soportar la carga de la instalación eléctrica. Número 6. Balancear los circuitos de alimentación para evitar sobrecargas, calentamientos en alguno de ellos. Número 7. Encontrar y corregir a tiempo conexiones en mal estado, interruptores defectuosos o enchufes deteriorados. Evita accidentes. Precauciones con los electrodomésticos. Utilizar todos los aparatos eléctricos de acuerdo con las recomendaciones de uso y mantenimiento y seguridad que aconseja el fabricante. Para limpiar o reparar cualquier electrodoméstico, televisor, refrigerador, plancha, extractor de aire, etc., primero desconéctelo. Para desenchufar un aparato nunca se debe jalar del cordón, sino del enchufe. No utilizar cuchillos ni destornilladores para desenchufarlos. Mantenga los aparatos eléctricos alejados del agua. Para cambiar un foco, tomarlo del bulbo y jamás tocar la parte metálica. Al utilizar aparatos eléctricos, evitar estar descalzo o con los pies húmedos. Evitar conexiones múltiples. Si se enchufan varios electrodomésticos, refrigerador, TV, extractor de aire, etc., en un mismo tomacorriente, los cables de la instalación sufren una sobrecarga y pueden provocar cortocircuitos y hasta producir incendios. También evitar el uso de extensiones o derivaciones improvisadas. No energizar las rejas, alambrados en su propiedad porque esa medida ha costado muchas vidas. El agua es conductora de electricidad. Nunca utilizar artefactos eléctricos en locales húmedos. Cuando esté en la bañera, jamás debe enchufar un aparato eléctrico, como por ejemplo una secadora de pelo. Nunca tocar la parte metálica de los artefactos eléctricos con las manos mojadas o los pies descalzos.
Para utilizar, enchufar o desenchufar cualquier aparato eléctrico hay que tener siempre las manos bien secas. Cuando la ducha esté funcionando, si usted está mojado, no tocar la llave que regula la temperatura. Para hacerlo, primero debe apagar la ducha. Cuidado con los niños. No dejar que los niños toquen los artefactos eléctricos enchufados, los cables y mucho menos que metan los dedos en los enchufes. Proteger los enchufes que estuviesen al alcance de los niños con tapa-enchufes. Esta sencilla medida de precaución evitará que los pequeños metan los dedos u objetos metálicos. Si la instalación no cuenta con un disyuntor diferencial, le sugerimos su instalación. ¿Cómo se debe proceder en caso de accidentes eléctricos? No toque a la víctima si comprueba que todavía está agarrada al cable o aparato que ocasionó la descarga eléctrica. Desconecte la llave general o térmico central si es que se trata de una descarga en la instalación interna. Si la descarga fue por una instalación externa, llame inmediatamente a CRE a la línea telefónica gratuita 176 de emergencias. Si no logra desconectar el térmico por cualquier causa, aleje a la víctima del objeto de la descarga. Esto lo puede hacer con la ayuda de algún material que no sea conductor de electricidad. Por ejemplo, un pedazo de madera, un palo de escoba, cuerda, tubo de plástico, etc. Al levantar a la víctima se debe hacer con mucho cuidado, cuidando la columna vertebral. Historia de la electrónica. En principios del siglo XX se crearon las válvulas de vacío. A partir del año 1947 se inventó el transistor por los científicos William Shockley, Walter Brattain y John Bardeen. En 1956 se inventaron los circuitos integrados. En 1971 se crea la Intel 4004, considerado el primer microprocesador. Ese mismo año, en 1971, nació la Ley de Moore, que nos habla sobre la miniaturización. Para el futuro, se están realizando investigaciones sobre la computación cuántica. Electrónica analógica. La electrónica analógica es una rama de la electrónica que se encarga de estudiar sistemas donde sus variables, corriente, voltaje, etc., varían en función del tiempo. Corriente alterna. La corriente alterna es aquella que podemos ver que la señal tiene forma de onda. La corriente alterna se encuentra por un tiempo en el polo positivo y luego se encuentra un tiempo en el polo negativo y de nuevo volviendo a su estado anterior, como se puede ver en la siguiente figura. Electrónica digital. La electrónica digital es una rama de la electrónica que más se desarrolla actualmente. Esta electrónica, a diferencia de la electrónica analógica, los valores que maneja son más específicos, teniendo dos niveles lógicos, similar a decir verdadero o falso, encendido apagado, 1 o 0. Corriente directa o corriente continua.
es aquella que solo tiene dos estados o polos, uno positivo y uno negativo. Este tipo de corriente no tiene ningún tipo de variación y solamente se encuentra en un solo estado al mismo tiempo. Como se puede apreciar en la figura, se puede considerar la corriente directa como una línea horizontal en un solo polo. Magnitudes fundamentales de la electrónica. Existen 5 magnitudes fundamentales en la electrónica y son la carga eléctrica, tensión eléctrica o voltaje, corriente eléctrica o intensidad, potencia eléctrica y resistencia eléctrica. Carga eléctrica. La carga eléctrica es una de las características fundamentales de la materia, al igual que la masa. Se utiliza para justificar las fuerzas eléctricas que se observan experimentalmente. Dado que se observan dos tipos de fuerzas, de atracción y de repulsión, se considera dos tipos de carga, cargas positivas y cargas negativas. Las unidades de las cargas es el coulomb, cuyo símbolo es C. La siguiente fórmula es la ley de Coulomb, donde F es igual a K por Q1 por Q2 sobre R cuadrado, donde K es igual a 9 por 10 a la 9 Newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado, y es conocida como la constante de Coulomb. Q1 y Q2 son consideradas cargas, y sus unidades son el coulomb. Y R es la distancia en la que se encuentran Q1 y Q2 y la unidad que utiliza es el metro. La carga de un electrón es igual a menos 1,602 por 10 a la menos 19 coulomb. Corriente eléctrica o intensidad. Cuando las cargas se mueven a través de los conductores, generan la corriente eléctrica. La intensidad de la corriente es la cantidad de cargas eléctricas que atraviesan una sección transversal de un conductor en la unidad de tiempo. Las unidades que se utilizan en la corriente eléctrica son los amperes o amperios y su símbolo es la letra A. Tensión eléctrica o voltaje, también llamada diferencia de potencial, es la necesidad de un empujoncito, es decir, que las cargas se moverán cuando exista una diferencia de potencial entre diferentes puntos de un circuito. Otra definición nos dice que la diferencia de potencial entre dos puntos es el trabajo que hay que hacer para llevar la unidad de carga positiva desde el punto de menor potencial al punto de mayor potencial. Las unidades utilizadas en la tensión eléctrica o voltaje son los voltios y su símbolo es la letra B dentilabial. Potencia eléctrica. La potencia eléctrica es la variación de energía a lo largo de un tiempo determinado. En este caso, la potencia está determinada por la interacción que tiene la tensión y la corriente. Las unidades utilizadas para la potencia eléctrica es el watts y su símbolo es W.
Ley de Ohm. La ley de Ohm es la ecuación fundamental de la electrónica. Esta nos dice lo siguiente. La diferencia de tensión o voltaje es igual a la corriente o intensidad que pasa a través de la resistencia que ofrece el conductor. La ley de Ohm es la siguiente. B es igual a I por R, donde B es el voltaje y su unidad es el voltio. I es la intensidad y su unidad es el amperio. R es la resistencia y su unidad es el ohmio. Es una figura que nos representa la ley de Ohm. El triángulo de Ohm es un triángulo dividido en tres partes donde la letra B se encuentra en la parte superior y las letras I y R se encuentran en la parte inferior. Si uno quiere despejar el voltaje, tenemos como sobrante la I y la R en la parte inferior y se multiplicaría I por R. Si uno quiere encontrar la corriente, que es I, tenemos como ecuación B dividido R, la tensión sobre la resistencia. Y si se quiere encontrar el valor de la resistencia, tenemos la ecuación B sobre I. Círculo de potencia. Este círculo de potencia es un formulario donde se encuentran todas las ecuaciones derivadas para cada una de las unidades fundamentales: potencia, intensidad, tensión y resistencia. Muchas gracias.